Este es el otro mensaje, el tercer mensaje de esta serie que hemos llamado influyente. Amén. Tú y yo fuimos llamados por Él a ser influyentes. Personas que cambien, que transformen las cosas, que transformen las atmósferas, que transformen los ambientes, que transformen el corazón de otras personas. Dios te ha llamado a ser un influyente. Y en el mensaje anterior vimos el poder del testimonio. Como cuando el testimonio de nosotros damos de Jesús, pues tiene poder, pues como entonces somos influentes para otras personas. Cuando somos íntegros en Él, cuando nuestros frutos son frutos de justicia en Él, pues somos influyentes para otras personas. El poder del mensaje se hace vida cuando nuestro testimonio vivifica a Jesús en nuestras vidas. Cuando lo que proyectamos, cuando lo que hablamos, cuando lo que decidimos, cuando decidimos ir, pues lo hacemos dando testimonio de Él en nuestras vidas, entonces somos influencia, somos influyentes. Amén. El mensaje de Jesús está vivo cuando nuestro testimonio valida el mensaje. Y hoy quiero hablarte de un tercer aspecto que hace influyente tu vida, que hace que tu vida sea muy influyente. Y ese tercer aspecto que vamos a tratar hoy es la autoridad. Muchos no sabemos que Dios nos ha dado autoridad. Muchos no sabemos que Dios nos ha dado un nivel de autoridad para ser influyente, porque todo lo que Dios nos da con un propósito. Todo lo que Dios nos da para que nosotros estemos como un florero, ¿verdad? Dios todo lo que nos da para algo. Hay un propósito detrás de lo que Dios nos da. Por tanto, cuando Dios nos da algo, pues tenemos que entender que tenemos que hacer algo con aquello que Dios nos da. Mateo 28, del 18 al 19, dice la escritura así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El último encuentro que Jesús tiene con sus discípulos, le dice: toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda autoridad les es dada al Señor Jesús. Ahora, ¿qué cosa es la palabra autoridad? ¿Qué es autoridad? Autoridad se refiere a la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando. A eso nos mandó el Señor. A ejercer autoridad, a tomar el mando, a tomar el control de las cosas. Jesús dice: toda autoridad, autoridad suprema. No existe otra autoridad por encima de la autoridad de Jesús. No hay mayor autoridad que se manifieste ni en los cielos ni en la tierra que esté por encima de la autoridad de Jesús. El universo entero se somete a la autoridad de Jesús. Y Jesús les revela esta verdad y los comisiona. Tienen una gran misión delante de ustedes, porque toda autoridad se manifiesta y se establece en la tierra según lo que está diciendo Jesús. Cuando hagan discípulos, entonces se manifestará la autoridad. ¿Cómo se manifiesta la autoridad de Jesús? En la multiplicación de Jesús en la tierra. Por eso tenemos que entender lo importante que es aprender, lo importante que es ser un discípulo de Jesús. No solamente vale con que un día nos convertimos al Señor, no solamente con ser seguidores, sino necesitamos pasar a un nivel más alto, un nivel de ser sus discípulos, porque cuando somos sus discípulos, entonces se activa la autoridad del Maestro en nosotros. En el proceso que somos entrenados en ser sus discípulos, pues entonces el Señor nos capacita en diferentes áreas. El Señor nos da cómo manejar las cosas, cómo pilotear el avión.
Para que un piloto pues se entrene, para que un piloto pueda pilotear, primero tiene que pasar una serie de entrenamientos para que entonces ese piloto tenga autoridad en el avión por ser el capitán del avión y él es el que más manda en el avión. Pero necesita una serie de entrenamientos para llegar ahí. Y eso mismo pasa en el discipulado. Nosotros tenemos que ser entrenados por el Señor, discipulados por el Señor para entonces tener autoridad en ciertas y determinadas áreas. Necesitamos el discipulado, necesitamos entender de una vez y por todas que necesitamos escuchar y entender lo que está pasando en el mundo espiritual. Todo lo que ocurre aquí, hay un mundo espiritual que lo respalda. Cuando nos juntamos acá para adorar al Señor, estamos abriendo una puerta al mundo espiritual para que entonces Dios se conecte con la tierra. Nosotros somos la única puerta que conecta el cielo con la tierra, la iglesia del Señor. Entonces un maestro tiene discípulos y la función del maestro es la multiplicación. El maestro se multiplica en los discípulos. El maestro se multiplica en sus discípulos de tal manera que los discípulos eventualmente se conviertan en maestros y repiten el mismo proceso de multiplicación. Y en este proceso se establece la autoridad del cielo en la tierra. Jesús le dice: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y después le dice: id por todo el mundo y haced discípulos. Porque cuando la tierra se llene del conocimiento de Dios, entonces dice que será llena la tierra de la gloria del Señor. Por eso es tan importante que podamos entender esto de parte de Dios. Mateo 11:12 dice la Escritura: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Quien anunciaba a Juan era... ¿Quién anunciaba a Juan? Pues anunciaba a Jesús. Y desde ese día que Juan comenzó a anunciar a Jesús, hubo una transformación en el mundo espiritual. Comenzó una guerra en el mundo espiritual, una guerra de oposición a Jesús, que permanece hasta hoy día. Entonces, el mundo espiritual es una guerra de autoridades, donde una autoridad superior desplaza, domina a una autoridad inferior. Así funciona el mundo espiritual. Y en una guerra existe lo que se llama conquista, ¿verdad? Conquistamos un territorio, las guerras, pero después ese territorio que hemos conquistado necesita ser ocupado. Porque si no ocupas el territorio, pues el enemigo viene y lo ocupa, aunque tú lo hayas conquistado. Entonces, lo que quiero decir con esta comparación es que cuando conocemos al Señor necesitamos discipularnos, porque en el discipulado está la ocupación de nuestras mentes. Nuestras mentes tienen que ser ocupadas por su palabra, ocupadas por su verdad. Y entonces vamos a entender muchas cosas que no entendemos. Pero si no ocupamos nuestra mente, pues aunque hayamos sido conquistados, aunque hayamos venido a la iglesia, hayamos aceptado al Señor, pero nos quedamos en ese nivel, entonces el enemigo va a tratar de ocupar. Pero cuando tú llenas tu mentalidad, tu mente de la palabra de Dios, de la enseñanza de Jesús, entonces el enemigo no tiene lugar para conquistar, para ocupar tu mente. En esa ocupación de tu mente por la palabra del Señor, el Señor comienza a arrebatarle terreno al enemigo que un día estuvieron en tu mente. Cuando tú comienzas a exponerte al rema de Dios, escúcheme bien, no es lo mismo el logo de Dios que el rema de Dios. El logo de Dios es la palabra que está escrita.
que la leen en las universidades, que la leen la gente, pero eso no hace nada. Porque si no, los universitarios fueran todos cristianos. El rema de Dios es cuando hay un hambre, cuando hay una demanda delante de Dios por saber de Él, de su palabra. Entonces se te revela esa palabra, se hace vida. Y tú comienzas a ver en otras dimensiones que no veías. Y tú comienzas a sentir cosas que no sentías. Y comienzas a experimentar cosas que no habías experimentado. Y la misma palabra que era logo ahora se convierte en un rema. Y esa misma palabra comienza a hablarte de diferentes dimensiones. Y tú comienzas a entender la grandeza de Dios. Y lo que produce el rema en tu vida es hambre por la palabra. Te da más hambre. Quieres saber más. Quieres conocer más. Entonces no te basta con estar 15 minutos. Ahora quieres 20. Ahora quieres media hora. Ahora quieres una hora. Porque el rema de Dios te mete en una dimensión de eternidad. Donde el tiempo no cuenta. Por eso es tan importante entender esto. Y conoceremos la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Cuál es la verdad? El rema de Dios que viene a tu vida, esa es la verdad. Ese rema es el que transforma, el que te cambia, el que te sacude, el que te hace ser nueva criatura. Cuando tu mente es ensanchada, tu mente no vuelve otra vez al lugar anterior donde estaba estrecha. Cuando la palabra de Dios viene a tu mente y el rema de Dios te visita, tu mente se ensancha. Entonces ya tu mente no puede ser vuelta atrás. No puede. Tu mente se ensancha. Tu visión se amplía. Entonces lo que no podías ver lo ves. Y lo que no podías hacer lo comienzas a hacer. Porque comienzas a ver. Y en el mundo espiritual ver es poseer. Cuando tú ves, tú posees. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, súbete en el monte y todo lugar que tú vas a mirar, Abraham, ese va a ser la tierra que te voy a dar por posesión. Y Abraham se subió al monte y vio toda la tierra que Abraham vio con sus ojos. Dios se las dio. Pero si hubiera habido un helicóptero en aquella época y Abraham se hubiera subido al helicóptero, la tierra que Dios le hubiera dado a Abraham hubiera sido más grande todavía. Fíjense lo importante que es entender el mundo espiritual. Si Abraham hubiera entendido eso, a lo mejor hubiera subido una montaña y le hubieras entregado más tierra. Entonces cuando tú logras ver en el mundo espiritual, ver es poseer en el mundo espiritual, porque tú vas a empezar a caminar por fe, a conquistar lo que vistes en el mundo espiritual. Vas a conquistar en el mundo espiritual cuando logres ver. Cuando el rema de Dios se haga carne en ti, cuando el rema de Dios se haga uno contigo, entonces vas a ver las cosas de manera diferente. No vas a estar corriendo atrás de lo que te cansa, de lo que te estresa. Porque lo que te cansa y lo que te estresa es entretenimiento del enemigo para que no alcances. Miren lo que le pasó a Pedro cuando entendió. Dice Lucas 5, del 8 al 11. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Pedro recibió el rema, recibió la revelación de quién era Jesús. Le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo, Simón, no temas. Desde ahora será pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Simón Pedro fue impactado por la revelación del Mesías en su vida. Al ver la autoridad de Jesús manifestada en la pesca, tuvo miedo, tuvo temor. Antes de este acontecimiento, antes que Dios se le revelara de esa manera a él, pues Pedro estaba en su esquema mental basado en lo natural, enfocado en ser exitoso. Exitoso para Pedro era dependencia de cuántos pescados pudiera pescar en la noche. Mientras más pescado tuviera, más exitoso era Pedro en su mente. Pero Dios vino y le reveló y le cambió su mente. Le dijo, Pedro, ya los pescados
no van a ser tu visión. Tu visión van a ser los hombres. Te voy a hacer pescador de hombres. Tú vas a transformar, Pedro, las vidas. Tú vas a transformar las ciudades, Pedro. Mi visión para ti es más alta. La revelación del Maestro llega a su vida y cambia la perspectiva de todo. Pedro fue conquistado. En ese momento Pedro fue conquistado porque el Señor necesitaba que Pedro cambiara su atención de los pecados. Y Pedro comienza un proceso de discipulado en Jesús, donde su mentalidad iba a ser transformada, iba a ser discipulado. Y en el discipulado venía la autoridad de Jesús a su vida para entonces conquistar territorio bajo la autoridad de Jesús. Fíjense que la autoridad en los discípulos no se manifestó hasta que no fueron disciplinados, hasta que no fueron entrenados, hasta que no fueron discipulados. Los discípulos no hicieron nada hasta que no estuvieron listos. Muchas veces nuestras vidas están sin hacer nada porque todavía no estamos listos. Debiéramos estar listos, pero no estamos listos. El Señor quiere que hoy tú entiendas y tú te enteres que Él está esperando a que te dispongas para que estés listo, porque Él quiere lanzarte como una flecha. La autoridad ejerce una gran influencia. Yo quiero que tú sepas que el enemigo está interesado más en tu autoridad, en tu nivel de autoridad que tú posees, que en otra cosa. Porque tu autoridad es lo que lo vence. Tu autoridad es lo que abre el camino delante de ti. No cuán religioso tú seas, sino cuánta autoridad tengas espiritual. Entonces sí vas a avanzar. Entonces sí lo vas a vencer. Lo que ha pasado es que por muchos años el espíritu de religión se levantó contra la iglesia. Escuche bien. Entonces no se lo van a decir en todos lados. El espíritu de religión se levantó contra la iglesia, limitando la autoridad de la iglesia. Comenzó a limitar a los hermanos en la iglesia, a los pastores en la iglesia, diciéndole que todo era malo, que nos teníamos que encerrar en un búnker dentro de la iglesia porque el Señor estaba a las puertas. Toda la iglesia se encerró dentro de 4 paredes y comenzaron a hacer cosas dentro de la iglesia, pero se olvidaron del mensaje de Jesús. Encerrado en un templo 24/7 adorando a Dios y desconectado del mundo exterior, haciendo lo contrario a lo que el Señor mandó hacer. Y se lo voy a demostrar por la escritura. Juan 17, 13 al 21, Jesús estaba orando por los discípulos. Dice, pero ahora, ya Jesús se iba, pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo, en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí está la clave, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas yo no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por nosotros,
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor estaba orando por los discípulos y le dice: Señor, no te pido que lo quites, sino que lo guardes del mundo, así como yo los envío al ¿dónde? Al mundo. La gran mentira de la religión dice lo contrario de lo que Jesús nos mandó y oró al Padre. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, para que ellos sean influyentes en el mundo. No para que tú estés de acuerdo con el mundo, sino para que tú seas un influyente en el mundo cuando compartas su palabra que transforma, que es la que transforma a este mundo. En otras palabras, el Señor dijo: necesito tocar a este mundo a través de ellos. Tus manos son las manos de Jesús. Tus pies son los pies de Jesús. Tu boca habla la palabra del Señor. Y después dice: no solamente te ruego por estos, sino también los que han de creer en mí, los que van a venir. Tú y yo estamos en ese potaje. El Señor Jesús está intercediendo directamente por ti y por mí. Y hay un mundo que necesita creerle a Dios, no creer en Dios, sino creerle a Dios. Son dos cosas diferentes. Mucha gente cree en Dios, pero no le creen a Dios. Y nosotros, con nuestra autoridad y con nuestra influencia, necesitamos que el mundo le crea a Dios. Que el mundo le crea a Dios. No que crea en Dios solamente, sino que le crea a Dios. Y nosotros estamos llamados a ser portadores de este mensaje de testimonio y de autoridad. Porque el enemigo nos quiere aislados, solos, desconectados, porque así no somos influencia para nadie. La principal labor de los cristianos es meter a las personas al cielo, sacarlo del destino del infierno y colocarlo en el destino del cielo. Esa es nuestra principal tarea. Pero ¿cómo va a ser eso si nos han dicho todo el tiempo que es malo? Y no solamente hace 15 millones de personas creyendo en esa mentira, que todo es malo, que tú tienes que vivir en una burbuja de santidad, donde nada te puede tocar porque todo está impuro, cuando es todo lo contrario. Donde el Señor quiere que tú te metas y que tú conquistes para Él. Mateo 5:14, otro versículo que te lo demuestra. Dice Mateo 5:14, 16: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sobre el monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de la vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brilla la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Pero el mensaje de la religión lo que ha hecho es poner la luz debajo de la vasija, la luz debajo del mueble. Ha escondido la luz. Por mucho tiempo los cristianos estuvimos en un búnker, donde nuestras actividades se las relacionaban solamente con el templo. La mayoría del ministerio de Jesús, ¿dónde fue? ¿En la sinagoga? No. La mayoría del ministerio de Jesús fue en las calles, visitando pueblos, visitando lugares, hablándole a la gente del mensaje.
Quien estaba en la sinagoga eran los religiosos, con el mismo espíritu de religión. Que todo era impuro, que todo era santo, que todo tenía que ser 3 veces santo, 4 veces santo. Es el mismo espíritu de religión que hay en las iglesias hoy día. Y nosotros tenemos que levantarnos contra ese espíritu de religión si queremos ser los influyentes que Dios quiere que seamos. Como les decía, el enemigo se preocupa mucho por tu lugar de autoridad y va a tratar de desplazarte de tu lugar de autoridad para que no ejerzas tu lugar de autoridad en Cristo. Pero hoy, gracias a Dios, hay muchas iglesias, hay muchos cristianos que se han dado cuenta que le llegó el rema de Dios, le cayó el 20, como dicen en México. Se dieron cuenta de que no se trata de estar dentro de la iglesia, sino se trata de estar fuera de la iglesia, influyendo a otros. Y han comenzado a trabajar con comunidades enteras. Y no solamente predicando la palabra, sino sirviendo a la comunidad. Cuando las personas sirven, cuando las personas entienden que el reino se trata de servicio, y cuando las personas comienzan a servir a la comunidad y comienzan a servir a otros, entonces las puertas del reino de los cielos se abren. Y abren las puertas del servicio. Hay muchas iglesias que han entendido esto y se han volcado a la comunidad, a servir a la comunidad. ¿En qué te podemos ayudar? No es el mensaje de Cristo viene, arrepiéntete pecador, porque estás impuro. No. El mensaje de Cristo: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser útil? ¿Cómo puedo suplir una necesidad? La gente te van a decir: ¿y por qué tú haces eso? Entonces ahí es que tú le dices que tú sigues al maestro y que el maestro te enseñó a hacer eso. Entonces, la nueva visión de la iglesia es servicio. Sirve. Y en tu servicio también se activa la autoridad del cielo. Porque la autoridad del cielo se hace legar cuando tú eres amor. Lo que valida la autoridad espiritual en ti es el amor, la compasión por la gente, el perdón, cuando en ti no hay juicio. Entonces tu autoridad espiritual es poderosa. No existe tal cosa como que yo soy cristiano y yo reino y para aquí y para allá, pero eres una persona indolente. Eres una persona que no manifiesta el amor ni la cruz, ni tienes compasión, ni tienes perdón, sino que toda la vida te pasas la vida juzgando a los demás. Eso invalida completamente tu autoridad espiritual. Pero cuando tú eres una persona que entiendes el mundo espiritual, entiende que el reino de los cielos, la dinámica es diferente, que la dinámica es servicio, cómo yo sirvo a los demás. Entonces la autoridad se activa en el mundo espiritual. Pues rapidito, me queda todavía mucho. Yo quiero decirte que hoy hay un movimiento grande de Dios en los empresarios. Voy a poner en práctica lo que le estoy diciendo. Dios está levantando empresarios, hombres de Dios y hombres de negocio. No es una mala palabra. Puede ser un hombre de negocio o un hombre de Dios. ¿Por qué les digo que no es una mala palabra? Porque en tiempos anteriores a los hombres de negocio se les consideraban carnales y hasta pecadores por querer levantar empresas, siendo la economía uno de los lugares de autoridad más influyentes. Por mucho tiempo el mensaje que mientras más pobre
y más humilde, más cerca del Señor estábamos. Mentira. Hoy sabemos que no tiene nada que ver con tu nivel espiritual, de la espiritualidad. Que seas un empresario, no. Sino es una posición de tu corazón. Porque hay hombres empresarios que son muy humildes, los conozco. Hay personas muy humildes que son orgullosos. Hay personas pobres, humildes, que son pobres, que son orgullosos. Entonces, como por mucho tiempo el mensaje de la religión fue ser rico es malo, entonces el nivel de autoridad llamada finanzas fue ocupada por el enemigo. Entonces, como el enemigo dijo, ustedes dicen que es malo, no, yo lo quiero, dámelo. Entonces las finanzas comenzaron a ser poseídas por el mundo. Cuando Dios nos mandó a hacer ¿qué? Cabeza y no cola. Entonces, ese mensaje equivocado nos hacía una cola en vez de una cabeza. Pero Dios está levantando muchos empresarios cristianos que produzcan, que financien. Hay mucha necesidad en este mundo. Hay mucha necesidad en este mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no tenemos una base económica para hacerla? Si no somos emprendedores, si no nos llenamos de valor y comenzamos un negocio y comenzamos a emprender en el nombre de Jesús, comenzamos a aplicar a ese negocio el orden de Dios, primero Dios y después todos los demás, ¿ok? Después la familia y después el negocio. Pero comienza a creer en grande. Comienza a creer que Dios te tiene para estos tiempos, para que tú seas una persona influyente en las finanzas. Porque todo el enemigo, ¿verdad? Todos los grandes proyectos del enemigo son financiados por los hijos de las tinieblas. ¿Cómo se mueven esas agendas? No es mágico. Se mueven porque le meten dinero a las agendas. Entonces, como los cristianos están creyendo que ser rico es malo, pues no hay dinero para meterle a la agenda del reino. Entonces, cuando tú tienes autoridad en las finanzas, tú eres muy influyente. Eres muy influyente. Por otro lado, la información. Los medios de comunicación. Tampoco los cristianos están siendo influyentes en los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, la televisión era el cajón del diablo. Y el enemigo decía, sí, dámela, yo la quiero. Entonces toda mentira y todo lo que está pasando, todo lo que está corriendo por los medios, empujando agendas donde le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, confundiendo a la gente, diciéndole a la gente un montón de mentiras, engañando a la gente, porque no hay un hijo de Dios que se pare en la brecha y pare la mentira, porque hemos abandonado eso y hemos dicho, esto no es de Dios. El mundo necesita una versión de la realidad. Dios necesita su voz. Dios necesita su voz en los medios. Dios necesita que se escuche su voz y cuál es su voluntad en los medios. Pero a la ausencia de la luz, las tinieblas avanzan. Nunca hay términos medios. En el mundo espiritual o avanza las tinieblas o avanza la luz. Si la luz retrocede, entonces las tinieblas avanzan y conquistan. ¿Qué es lo que ha venido pasando por el bendito mensaje de que todo es malo? Queremos periodistas cristianos, queremos directores de revistas que sean cristianos, queremos productores de televisión que sean cristianos, queremos productores de películas que sean cristianos. Mira, Hollywood está endemoniado completamente.
todas las series que estamos viendo, pues hay una carga, una agenda ahí, financiada, pum, pum. Porque los cristianos hemos cedido a la autoridad. Es tan importante el trabajo de un pastor como el trabajo de un influencer en el internet. Si hay un cristiano que es influencer en internet, apóyelo. No esté criticando, apóyelo, porque están dando el mensaje. Apóyelo. Hay tanta gente hablando bobería, influenciando a gente con bobería. En la educación es otra posición de autoridad que fuimos perdiendo. La educación. El target son los niños. El target es tu niño y mi niño. Tu hijo, mi nieto, tu nieto. Ese es el target. Pero no hay un hijo de Dios que se pare en la brecha y detenga las agendas del mar en la educación. No se puede hablar de Dios en la escuela. No se puede llevar una Biblia en las escuelas. No se puede orar. Cuando comenzaron a prohibir esto en las escuelas de los Estados Unidos, el mensaje de la religión, de esta religión estaba fuerte. Todo es malo. Entonces, como todo era malo, no se levantaron a protestar en contra de eso, lo que estaba pasando. Y dejaron que entonces las tinieblas ocuparan a la autoridad de la educación. Cuando está más que comprobado que no hay mejor generación que la generación que es educada bajo la palabra del Señor. Unos niños que se han instruido en la palabra, la Escritura dice, instruye al niño y aun cuando fuese viejo no se apartará de lo que aprendió. Y todo lo que aprende los niños bajo la palabra del Señor produce buenos frutos. Entonces la hipocresía es que prohíben las Biblias en la escuela, pero después las reparten en las cárceles. Después las reparten en los hospitales. Si hubieran dado las Biblias en la escuela, a lo mejor no tenían que repartir tantas en las cárceles. Pero eso ocurre por la irresponsabilidad de nosotros los cristianos. Lo mismo pasa en todos los medios. Yo termino rápido. La política, el deporte, las artes. Todo, miren, todo esto son los ríos que fluyen en una sociedad. Las finanzas, la educación, las artes, el deporte, la política, los medios. Son los ríos que fluyen en una sociedad. Quien domine esos ríos, pues dominará a la sociedad. El Señor, al mandarnos a hacer cabeza y no cola, y al mandarnos a hacer la luz, quiere que nosotros tenemos control de esos ríos que fluyen en la sociedad. Yo no me meto en política porque la política es el diablo, pero la política sí se mete contigo, y los congresistas y los senadores toman leyes que después afectan tu casa, tus hijos, tus nietos, tus generaciones. Porque a la vez que se firma una ley en el Congreso, que pasa al Senado y el presidente la firma, para quitar esa ley necesitan el 70% de los votos. Y eso es más difícil. Entonces, cuando se toma una ley en contra de la Biblia, cuando se toma una ley en contra del Señor, entonces es difícil quitarla. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay nadie que la paró. Porque la política es del diablo. Sí, claro que es del diablo. Todos los que están ahí son hijos del diablo. Si tuvieran hijos de Dios, no fueran así. Pero si estás metido en la política, estás metido en cosas carnales. Tenemos que dejar eso. Si queremos ser influyentes para el reino de Dios, tenemos que dejar de pensar de esa manera. Porque el Señor no dijo, métanse en la iglesia hasta que yo venga. No. El Señor dijo, bienaventurado aquel que cuando yo venga, me lo encuentre en acción. Usted con el machete en la mano, dando machetazos para todos lados, cuando el Señor venga te lleva dando machete. Pero no te escondas debajo de los muebles, no te escondas debajo del almud.
Porque Dios no te quiere debajo del almud. Dios te quiere en acción. Dios te quiere en acción, influenciando, cambiando, transformando. He escuchado esta frase como 3 veces esta semana. Y el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ese es el mismo que está entre nosotros. Esa misma autoridad que dijo a Jesús, levántate. Esa misma autoridad está sobre ti, sobre mí hoy, y te dice, levántate. Necesitamos reconquistar nuestro lugar de autoridad. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Y a quién le dio esa autoridad? A la iglesia. ¿Y quién es el que no quiere que tú sepas que tú tienes esa autoridad? El enemigo. Entonces tenemos esa autoridad. ¿Quiénes son las puertas de Dios en la tierra? La iglesia. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Cuando tú alzas, que es la cabeza, la autoridad, entra el Rey de Gloria cuando tú levantas la autoridad en él. Amén. Así que ponte de pie, si el Señor te ha hablado.